El problema que tenemos entre lo civil y lo penal en materia de salud mental es una interacción de normas que no es pacífica. O sea, en la terminología de Dworkin, caso difícil. ¿Cuál era el caso difícil? El caso difícil para Dworkin es el caso en el que la norma no les puede dar la solución, digamos, sencilla. O sea, no pueden basarse en un método silogístico, sino que tienen que crear derecho para el caso concreto, como jueces y como parte. Crear derecho para el caso concreto, dice Dworkin, se realiza mediante la aplicación de principios. ¿Sí? Entonces, el caso difícil supone la aplicación de un principio para superar la insuficiencia de una norma y lograr una solución jurídica acorde, justa, útil y que pueda llevar alguna solución al pobre justiciable, que es el que está afuera del sistema esperando que el sistema lo oiga. Hay un paradigma nuevo que ni siquiera lo hemos terminado de desarrollar en materia de discapacidad. Yo hablo de discapacidad porque no solo la salud mental requiere estas soluciones. Este paradigma nuevo es muy parecido al que se fue desarrollando con los menores, que los consideramos un objeto de protección. Hoy, a las personas discapacitadas, por salud mental o por otra razón, ya no los consideramos objeto de protección. Los consideramos personas que están enfrentando una barrera por la discapacidad en la interacción social que yo tengo que superar, tengo que levantarla la barrera, como cuando el auto pasa por el paso a nivel, y ese levantar la barrera es lo que se llama ajuste razonable. Entonces, la interpretación normativa para superar estos problemas mediante la solución del caso difícil tiene que generar el ajuste razonable. ¿Por qué? Porque hoy la norma penal, todas las normas penales que contemplan la salud mental de una persona sometida a proceso penal antes de la sentencia, en el acto de la sentencia y después de la sentencia, son las que le imponen las barreras. El artículo 34 impone barreras, el artículo 25 del Código Penal impone barreras. Las normas procesales que establecen la internación provisional de una persona antes de la declaración de responsabilidad penal imponen barreras. Y son barreras legales, pero son barreras también anticonvencionales. ¿Por qué? Porque vulneran justamente la jerarquía normativa y la obligación de implementar políticas y de implementar, digamos, productos normativos capaces de facilitar la gestión de estos casos difíciles. La norma penal se quedó chica para gestionar el problema de discapacidad en el proceso penal antes, durante la sentencia y después de la sentencia. No da una herramienta de gestión de la problemática de discapacidad. Y acá tenemos otro problema. En nuestra materia penal, esto se incrementa muchísimo. ¿Por qué? Porque el artículo 4 de la Ley de Salud Mental y también el artículo 31 del Código Civil y Comercial establecen que las cuestiones de adicciones son asimiladas a cuestiones de discapacidad. Por lo tanto, ¿sí? ¿Cuántas personas, cuántos chicos con drogas o con problemas de adicción a la droga tenemos en el proceso penal? ¿Qué pasa con la prisión preventiva frente a esto? La prisión preventiva, ¿cómo se dota de ajustes razonables? Para que no afecte a una persona que está con una situación de vulnerabilidad. Recuerden que el artículo 11 de la Convención establece que la situación de vulnerabilidad del discapacitado requiere de una respuesta más enérgica, porque ya encima tiene la barrera y yo la barrera se la subo más alta, porque lo dejo en una situación de vulnerabilidad. No tienen capacidad de defensa muchas veces. Suelen tener una historia de vida dura, de abandono, de falta de vínculos relacionales, de carencia de núcleo familiar contenedor. Nadie va al penal a llevarles un jabón o a llevarles un desodorante o a acercarles un paquete de hierba. Entonces acá el problema requiere de soluciones enérgicas.
Y la Convención nos habla de casos de fuerza mayor o, digamos, casos fortuitos o conflictos armados, desastres naturales, pero con más razón entonces hay que tomar las situaciones de vulnerabilidad dentro del proceso penal. ¿Sí? Los doctores recién hablaron de la medida de seguridad. Yo les voy a hablar un poquito de la medida de seguridad, pero yo ahora voy a hacer referencia al condenado en curso de ejecución penal que se vuelve loco. ¿Qué hacemos con la sentencia penal que declaró la responsabilidad penal? Recuerden que la imposición de una pena necesariamente obedece a una finalidad. Las penas no pueden estar divorciadas de finalidades, si no pierden su naturaleza instrumental y se convierten en un fin en sí misma. Y si se convierten en un fin en sí misma, estamos legitimando un medio de exclusión social que no lo resiste nuestra Constitución. Por más de que seamos retribucionistas o no. Pero si estamos por la resocialización, es peor. Porque ¿qué pasa con una persona que tiene un padecimiento mental y el tratamiento penitenciario? ¿Lo puede capitalizar para la resocialización? ¿Qué pasa si esa enfermedad mental es irreversible? ¿O requiere un tratamiento tan largo o más que la propia pena? Si el juez individualizó la pena sobre la cuantía de la culpabilidad para asegurar la resocialización. Porque recuerden que las penas se fijan en 3 momentos: en la ley de fondo, en la sentencia, y luego se termina de ajustar en el trámite de ejecución de sentencia. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una persona que se volvió loca y que tiene un diagnóstico de enfermedad mental irreversible? ¿Sigue teniendo valor la cosa juzgada penal? Si perdió toda finalidad, se desvinculó de la teleología y de la axiología que la determinó. ¿Cómo una persona que no puede introyectar pautas de tratamiento penitenciario va a estar sometida a una pena, por más de que el artículo 25 diga que la va a cumplir en un manicomio esa pena o en algún centro? Tiene que desaparecer la condena. ¿Cuál es la herramienta? Esto dependerá del caso, dependerá del diagnóstico, el pronóstico, en relación a la extensión de la pena impuesta. Si es más o menos igual, y estamos complicados, porque la pena no va a cumplir ningún fin con un loco. Ese es el problema. Siempre, o mejor dicho, conocemos que la cosa juzgada a veces es vulnerable. La cosa juzgada formal y material, la otra sabemos que es vulnerable por los recursos, la que es simplemente material. Pero cuando es formal y material, la cosa juzgada también es vulnerable. Es vulnerable mediante, ya estaba en el derecho romano, la actio judicata. No estoy hablando de nada nuevo. Pero, después de un caso que se dio en los tribunales italianos muy célebre, que se llama D'Angelo contra Pecoriano, que dio origen a la distinción de 2 conceptos muy importantes, que son fraude procesal y fraude en el proceso. El fraude procesal es el contubernio, el acto, digamos, ese acuerdo espurio entre 2 personas para utilizar la estructura procesal para defraudar a un tercero que está fuera de ese proceso. Por ejemplo, fabrico una cesación de pagos para lograr un concurso y licúo mi pasivo. Eso sería un ejemplo. En cambio, el fraude en el proceso es cuando una de las partes desarrolla una conducta ilícita tendiente a generar un engaño en el juez. Y hasta ahí todo bien, ahí se hablaba de acción autónoma de nulidad de la cosa juzgada irrita. ¿Por qué? Y porque no tenía valor la cosa juzgada. Pero después esto fue admitiendo mayor ámbito de aplicación o mayor flexibilidad respecto de aquellos casos en los que había un error judicial grave, ostensible, palmario, y luego aquellos otros supuestos en que la decisión era producto, por ejemplo, de un contexto social imperante por el juez.
Y hoy hablamos también de una variación en los hechos, de una variación en la circunstancia fáctica que dio origen a la sentencia, al conflicto que desembocó en la sentencia. Lo dice Gossaine y lo dice Hitters, que hablan de un componente cronológico, digamos, que desdibuja en forma absoluta las circunstancias de hecho que desembocaron en la sentencia. ¿Por qué no lo puedo usar en el proceso penal? Si el nuevo Código Civil y Comercial en el artículo 2564 establece que la acción autónoma de nulidad prescribe el daño. O sea, ya la admitimos dentro del ordenamiento jurídico. ¿Y habrá que proponer la acción autónoma de nulidad de la sentencia penal? Sí. Pero no le van a hacer lugar, doctor. Pero con ese criterio no se hubiera promovido nada. Algún día va a caminar. No podemos establecer distinciones ofensivas. ¿Por qué una persona con discapacidad tiene una respuesta del ordenamiento jurídico afuera del proceso penal y otra distinta adentro del proceso penal, si está en la misma condición? Y lo que la jurisprudencia de la Corte Federal ha dicho respecto de la igualdad es que debe tratarse igual a quienes se encuentran en igualdad de circunstancias. Porque entonces yo no voy a estar tratando igual al loco que nunca tuvo un conflicto con la ley penal que al loco que sí lo tuvo. Y lo voy a estar colocando en situación de vulnerabilidad. Y le voy a estar subiendo a la barrera, le voy a estar denegando el ajuste razonable. Y la convención dice que si yo deniego ajuste razonable, discrimino. Si se dieron cuenta que la norma penal es incapaz de receptar el cambio de paradigma, ¿por qué no la reformaron? Recuerden que de acuerdo a la Ley de Responsabilidad del Estado, esto es actividad estatal ilegítima. No cumplir con un mandato normativo es actividad estatal ilegítima. Genera la responsabilidad del Estado. No por actividad lícita, o sea, falta de servicio, por actividad ilícita. Solamente que no la puedo personificar en alguien, entonces no puedo decir que es un delito, pero es una actividad ilícita. ¿Cómo lo ilícito va a tener efectos jurídicos? Es imposible. O solamente el ilícito de algunas personas tiene efectos jurídicos y requiere de la sanción penal. Tenemos que lograr una coherencia para poder dar una solución normativa uniforme y capaz de dar una, digamos, respuesta jurídica aceptable desde el punto de vista axiológico. El artículo 25 del Código Penal debe ser totalmente reformado. También debe ser reformado el artículo 34 del Código Penal. El artículo 34 del Código Penal sigue existiendo porque la Ley de Salud Mental se quedó corta. Porque en el artículo 23, cuando habla de las internaciones, dice en el último párrafo que todas las disposiciones de internación de la Ley de Salud Mental no son aplicables a las internaciones dispuestas en virtud del artículo 34. Pero el artículo de la Ley de Salud Mental incluye los principios, que los tenía en el PowerPoint, pero como no hay PowerPoint, hay que usar el internet del teléfono y las fotitos que acabo de sacar en el lado. Hay que acostumbrarse, el defensor oficial si no se arregla está frito, porque es el más malo. El principio 20 establece, fíjense, el presente principio se aplicará a las personas que cumplen pena de prisión por delitos penales o que han sido detenidas en el transcurso de procedimientos o investigaciones efectuados en su contra y que, según se ha determinado o se sospecha, padecen una enfermedad mental. Entonces la norma dice, esto es parte integrante mío, pero por otro lado te lo saco. Ese artículo 23 en la última parte es inconstitucional. Porque no hablamos de una incoherencia normativa como las normas convencionales o el Código Civil y Comercial o la Ley de Salud Mental en relación al Código Penal. Hablamos de la incoherencia normativa en el propio sistema de salud mental.
Si yo estoy diciendo que la ley de salud mental se integra con este principio, ¿cómo voy a decir al final del artículo 23 que está excluido el penado? Y el procesado también. No lo puedo sostener válidamente. No puedo sostenerlo válidamente. ¿Cómo lo arreglo? Y como quiere Dworkin, búsquele la solución al caso difícil, aplique principios y encuentre la solución del caso. No se va a convertir en legislador. No se va a convertir en legislador. Se va a convertir en un órgano judicial capaz de dar respuesta a la problemática social. Y si es parte, pida del mismo modo. El artículo 34 del Código Penal tiene esta terminología inaplicable. La patria potestad que se pierde no existe. Ahora se llama responsabilidad parental. Se pierde el Código Penal. Y si yo voy al artículo 700 del Código Civil y Comercial, no se pierde por lo que usted dice. Ahí dice que se pierde por otra cosa. Se suspende por el 702, pero perder no es lo mismo que suspender. Por ejemplo, el artículo 12 del Código Penal es peor todavía. ¿Saben por qué? Porque consagra la muerte civil de alguien que no tiene discapacidad ni enfermedad mental. Entonces, si no se animan a declarar la inconvencionalidad o inconstitucionalidad, o decir esto es una aberración jurídica, ¿sí?, interprétenlo bonito y den una respuesta constitucional, convencional y axiológicamente aceptable. Respecto de las medidas cautelares en el proceso penal, prisión preventiva, detención, incomunicación, confinamiento en el aislamiento, incluso en la etapa de ejecución de sentencia, tenemos fallos, informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay uno muy valioso que se llama Víctor Rosario Congo Cimeiro contra Ecuador. Esta era una persona que estaba... Este es el problema, uno dice, pudo prescindir del PowerPoint, no es tan fácil prescindir del PowerPoint. Era una persona que estaba sometida a medida cautelar de prisión preventiva por robo, y en el marco de esa prisión preventiva ya ellos sabían que había un desajuste en el aspecto mental de la persona. Era evidente esto, y esto es muy importante porque recuerden que de acuerdo tanto al Código Civil y Comercial como a la Convención y a la Ley de Salud Mental, la existencia de diagnóstico y de antecedente de salud mental o de internación no autoriza presumir nada. Entonces yo no necesito que un juez civil me diga que esta persona tiene capacidad restringida para yo aplicarle este corpus juris de derechos humanos. Basta que esa enfermedad mental sea evidente. Porque yo tengo una serie de normas, por ejemplo, el artículo 35 del Código Civil y Comercial contiene una serie de medidas cautelares. Si son cautelares, son antes de la sentencia que declaró la restricción de la capacidad. Por lo tanto, no es verdad que haya que tener un acto sentencial cerrado y definitivo para poder decir en el proceso penal, pero no fue declarado inimputable, para mí no está loco. No, mire los informes, que para algo están. No interprete erróneamente la prueba, no cometa arbitrariedad probatoria. Fíjese, es evidente que un desajuste mental hay, aunque no le alcance siquiera para la inimputabilidad. ¿Por qué? Porque todo este cuerpo normativo establece que esa persona tiene derecho a la rehabilitación, independientemente de que sea condenada, que no alcance para inimputabilidad, e independientemente que si fuera sometido a un proceso de restricción de capacidad, el ámbito de esa sentencia fuera absolutamente acotado. Y lo único que le diga al juez, mire, usted no puede cotizar en bolsa, pero todo lo demás lo puede hacer. No importa. Claramente que no importa. Entonces, es necesario tener esta pauta, digamos, de actuación para lograr la interacción normativa entre normas civiles, que son absolutamente claras y convencionales, y normas penales que han quedado
en una virtual derogación, porque no tienen siquiera sustento. Acuérdense que en penal el principio de legalidad es fundamental, no tienen sustento gramatical, no tienen expresión lingüística aceptable para la ejecución, porque hablar de patria potestad y de curador no se puede. El curador hoy es una figura residual, lo que existe es el apoyo. Entonces, ¿qué norma están cumpliendo y cómo y por qué? ¿Cómo están asegurando la aplicación de esa norma? Bien, en cuanto al caso de la comisión, es Víctor Rosario Congo contra Ecuador. ¿Sí? Bueno, este chico tenía un problema de salud mental, pero claro, como nadie decía que era loco, no había un juez que había dicho que fuera loco, entonces no importaba, seguía en prisión preventiva. Yo le diría el 50% de nuestros imputados, dicen los informes que hace el mismo Ministerio Público. Papel Mendoza, nosotros el órgano que auxilia al juez en la percepción y deducción de todos estos fenómenos complejos de la salud mental, pertenece al ámbito del Ministerio Público. La defensa no lo tiene. El cuerpo médico forense es del fiscal. Aún siendo del fiscal, el cuerpo médico forense, con sus insuficiencias, su falta de parcialidad, su falta de objetividad, por ahí se le escapa, en gran número de casos, de personas sometidas a proceso penal, se le escapa que acá hay un desajuste en la personalidad. Chicos, si hay un desajuste en la personalidad, hay un problema de salud mental. La respuesta será mayor o menormente restrictiva dependiendo del diagnóstico interdisciplinario, pero eso es otra cosa. Yo tengo que colocar a esa persona en situación de interacción social y no generarle un problema de vulnerabilidad y no someterle a un trato cruel, inhumano y degradable, porque lo estoy torturando. Esta es la verdad, es una tortura, como la que le pasó a este pobre. Este pobre se pelea con un penitenciario en uno de sus desvaríos, el penitenciario le da un garrotazo en la cabeza, le rompe la cabeza, después empieza con un síndrome, que esto también hay que tener cuidado, los encierros carcelarios generan psicosis de cáncer. Empieza con un problema de este tipo y, como estaba conflictivo, lo meten en una celda de aislamiento. Muere deshidratado porque no comía ni tomaba líquidos. Yo no creo que ninguno de nosotros pueda decir eso no pasaría nunca en mi provincia, porque en mi provincia las cárceles son sanas y limpias, como dice la Constitución. Eso es mentira. Acá en Mendoza tenemos, por el contrario, la situación peor, porque nosotros tenemos el orgullo de tener ciertas medidas cautelares de la Comisión Interamericana en todos nuestros penales. Cada vez tenemos más, ninguno sirve para nada. Porque el aumento de la prisión preventiva no les ayuda para nada. Porque el problema no es la prisión preventiva, el problema es la eficacia del tratamiento. Ese es el problema. La solución pasa por otro lado. No lo digo yo, lo dice toda la doctrina. Y ni me meto con la doctrina especializada en materia de ejecución penal, que es mucho más clara todavía, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las soluciones? Generar ajustes razonables como ajustes de procedimiento. De procedimiento en el marco del proceso penal. Antes de la sentencia, tendré que morigerar la medida cautelar de prisión preventiva. Cumplirla de otra manera. ¿Tengo algún impedimento? No. ¿Puedo aplicar el artículo 34 del Código Civil Comercial y disponer medidas cautelares? Sí. ¿Puedo aplicar el artículo 35 del Código Civil y Comercial y traer a la persona, tomar contacto de visu y entrevistarlo, aunque sea juez de garantías? Sí. Porque el derecho es uno solo. Porque el ser humano es uno solo. Se puede. ¿Qué pasa con el artículo 34 del Código Penal? Primero, esa persona no tiene derecho a la revisión. El cambio de paradigma, yo antes decía, acá hay una barrera infranqueable. Los capaces y los incapaces.
Hoy, el único incapaz es la persona por nacer. Todos los demás están matizados. O la persona que está absolutamente imposibilitada de interaccionar con el entorno, no puede expresar su voluntad de ninguna manera porque está en coma y entonces tiene un curador. Todo lo demás es gris. Por eso el juez tiene que tener en cuenta qué redes tiene de vínculos, tiene amigos, tiene parientes, qué actos le voy a poner en la restricción, cuál es el sistema de gestión del patrimonio, quiénes son los apoyos, cuáles son las salvaguardias, porque este es medio liberal en algunas cosas y el apoyo lo quiere llevar por el lado moral de él y se debe respetar la preferencia aunque la preferencia de él no lo cumpla. Eso se llama salvaguardia. Entonces el apoyo, el posible exceso del apoyo se contrarresta con la salvaguardia. Y esa sentencia debe ser revisada cada 3 años. ¿Qué pasa con el del 34 del Código Penal? ¿Qué revisación tiene? Ninguna. ¿Qué pasa con otra persona internada? ¿Quién dispone que la internación se termina? El médico. Acá dice no podrá salir sin resolución judicial. Todo eso ya no puede correr más. Porque entonces la distinción en base a la igualdad va a ser absolutamente irrazonable. ¿Qué pasa con la posibilidad de disponer una internación en el marco del proceso penal por el juez de garantías? Porque cree o intuye que va a ser declarado inimputable y por lo tanto sometido al encierro. O porque hay una problemática de salud mental evidente y le dispongo la internación. ¿Qué tengo que hacer? Aplicar toda la normativa que rige la internación de la ley de salud mental. Y aplicar toda la normativa que rige la internación del Código Civil y Comercial. ¿Cómo se llama eso? Ajuste razonable del procedimiento. ¿Por qué? Porque el proceso penal no lo tiene o lo tiene mal regulado. Pero ¿no pensás que directamente hay que derivarlo a la justicia civil? Un juez penal no tendría que ni opinar sobre una medida de seguridad. El juez penal va a tener una competencia y va a tener una investigación que controlar desde el punto de vista de las garantías. Porque estamos hablando de partimos del supuesto, siempre, acá no estamos hablando fuera del proceso, estamos hablando, todas estas hipótesis son dentro del proceso. Entonces, antes de la condena, antes de finalizar el proceso. Estamos hablando, antes de finalizar el proceso, prisión preventiva, internación. Perdón, antes de dictar la condena, prisión preventiva, internación. Sí. En el acto de la condena, absolución por una causal de inimputabilidad. Antes del acto de la condena, sobreseimiento por una causal de inimputabilidad. Luego de la condena normal de declaración de responsabilidad penal y por lo tanto de imposición de pena, ¿qué pasa con la persona que en el proceso, en la etapa de ejecución, se vuelve loquita? ¿Sí? No, yo tengo en mi cabeza durante el proceso, porque yo considero que durante el proceso ajustes razonables, como quieran. Pero nunca una medida de seguridad, jamás. Y durante el proceso se puede disponer una medida de seguridad si se lo sobresee cuando se acredita antes del debate la existencia de una causal de inimputabilidad. Pero ay, no sé, si me permitís, ¿no es cierto? Pero si no está comprobado que realizó el acto, totalmente. ¿Cómo le vamos a aplicar una medida de seguridad? Eso hay que, digamos, por eso les digo, hay que buscar soluciones normativas desde el punto de vista del caso difícil, aplicando principios. Porque la norma... Y después, no hay problema. Después de la sentencia, sigamos con la idea para poder terminar, así los dejo tranquilos y me voy a mi casa, ustedes van a jugar. Después de la sentencia, ¿sí? La solución del ajuste razonable es la revocación de la cosa. Y no hay otra. Acción autónoma de nulidad. Ya no irrita, sino por la variación de un estado de los hechos
que determine una nueva solución política. Bueno, gracias.